del bloque de concejales de Juntos, Alejo Pérez, a que le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? Sí, porque estaba viendo a ver cómo escuchaba mejor, pero estoy más cómodo al así. aire. Bueno, no te corras del micrófono, porque los auriculares son justamente para eso, para que tengas noción de que estás hablándole al micrófono. Ok, bueno, me lo pongo entonces. No hace falta, solo eso, quédate cerquita del micrófono. ¿Cómo andás, Ale? ¿Bien? Muy bien, todo tranquilo. Estábamos charlando recién con Antonella, leyendo un poco qué es lo que pasa en nuestra ciudad, viendo un poco qué es lo que pasa en nuestra ciudad, y reparábamos en la posibilidad de cierre del Sanatorio Chacabuco, o por lo menos la situación actual del Sanatorio Chacabuco, una situación que muchos de nosotros, cuando empezó a pasar lo que pasó allá por noviembre, la podíamos escribir y la dejamos abierta con la esperanza de que se gestione en dirección a que esto no pase, teniendo en cuenta la contestación política seguramente va a ser, Anto, me siento como sumamente amplificada, no sé si viene de la consola o si de dónde viene. Seguramente la contestación política va a ser que es privado, que es una cuestión que se tienen que encargar los socios del sanatorio, que no le incumbe al municipio. Sin embargo, quienes vivimos acá hace muchos años y más o menos entendemos algo de todo esto, sí sabemos que no es responsabilidad directa del municipio, pero que el municipio puede hacer muchísimo para intentar que el Sanatorio Chacabuco, como prestador de servicios de salud, se quede en nuestra ciudad. Y en lugar de ver a toda la dirigencia política trabajando en dirección de que el sanatorio se quede, bueno, no sabemos dónde está la dirigencia política, haciendo qué. Bueno, a ver, no, está bien, porque debo corregirte en algo. Vos planteaste al inicio que la opinión política va a ser, bueno, yo me considero político hoy en funciones, soy concejal, y no creo en esa opinión, no comparto que esa sea la opinión de la política. A ver, sí es cierto, o puede ser una parte de la respuesta de la política. Por supuesto que es una cuestión de una empresa privada, es cierto, pero también hay muchísimos trabajadores de Chacabuco, ¿no? Entonces eso es en donde el Estado de alguna manera tiene que participar. O no, tampoco se puede decir garantizar, pero sí generar los lugares de discusión para intentar llegar a una solución. Yo te voy a contar algo que tiene que ver con lo que pudimos hacer y tiene que ver sobre todo en la pandemia. Nosotros con el sanatorio, esto no es simplemente un problema de una empresa con empleados. Hay muchísimas cosas atrás y algunas cuestiones de fondo que no vamos a poder resolver desde acá. Pero uno de lo que se hizo, una de las cosas que se hizo en pandemia, y yo era secretario de gobierno, fue de alguna manera obligar o presionar políticamente, o llamémoslo gestionar, para que todas las obras sociales firmen convenio con el sanatorio. Ese te diría que una de las principales cuestiones para poder generarle a la empresa la posibilidad del trabajo. Durante mucho tiempo las obras sociales han hecho uso del Estado. ¿Y cómo? Vos me decís, ¿cómo? Bueno, atendiendo a sus afiliados en la salud pública, que no estaría mal si pagasen como corresponde y en los términos que corresponde. El municipio de Chacabuco tiene un hospital que, más allá de muchísimas cuestiones para mejorar, más allá de que se ha mejorado muchísimo en infraestructura, también falta mejorar en condiciones también de trabajo e inclusive cuestiones internas. Si bien se ha mejorado muchísimo, hoy el hospital abarca a casi todos los ciudadanos de Chacabuco. De hecho, cualquiera que esté escuchando le pasa algo y de urgencia sale a la guardia. Y a veces ni siquiera de una urgencia, ¿no? Tenés algún malestar que no requiere de una urgencia y estás en la guardia. Eso porque todos los trabajadores del hospital y la dirección dan buena calidad de atención. Pero para resumirte un poco lo que pienso, yo creo que la salud pública es fundamental, así como la educación, pero me parece importante que se desarrolle lo privado. Para que se desarrolle lo privado, se deben generar las condiciones para que eso pase. En la medida que por ejemplo, las obras sociales utilicen a los estados para atender a sus afiliados, pagarle con retardo, no pagarle lo que se pagaría en cualquier sanatorio privado,
lo que termina pasando es que no es negocio para alguien que quiere invertir en salud y además genera que todo el mundo termine yendo a la salud pública, de alguna manera perjudicando a aquellos que no tienen cobertura privada. ¿Cuál sería el objetivo de la salud pública? Entiendo yo. Yo entiendo que la salud pública tiene que garantizar el acceso a la salud de todos, pero sobre todo a aquellos que no tienen la posibilidad de tener la salud privada, ¿no? Me parece que es una cuestión de lograr equidad. Y para eso hay que trabajar fuerte con las obras sociales. Nosotros cuando estuvimos en la Secretaría de Gobierno, y estaba Nerón Chari en ese momento, y también obviamente por decisión del intendente, te decía, generamos la posibilidad de que las obras sociales contraten al sanatorio y fue, creo, y lo han dicho los trabajadores del sanatorio, de alguna manera los mejores momentos del sanatorio. Y eso funcionaba bastante bien porque quienes tenían cobertura médica privada se atendían en el sanatorio, quienes no tenían, estaba el hospital, estaba todo cubierto, y finalmente generaba mejor atención para todos. Eso por algún motivo se perdió este último tiempo. Entiendo que la dirección del hospital lo manifestaron de esa manera, van a seguir con esta política, pero también, y quiero decirlo, hay una responsabilidad social empresaria. Uno tampoco puede el Estado generarle, vamos a decirlo, negocios a un privado que no cumple con la responsabilidad que tiene que tener. Entonces, si nosotros desde el Estado, desde el hospital, se van a derivar los pacientes con, por ejemplo, obras sociales o prepagas al sanatorio, bueno, yo le voy a pedir al sanatorio que invierta, que le pague al personal como le tiene que pagar, que genere las condiciones de atención necesarias. Entonces, también hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad empresaria y también hay una responsabilidad sindical. Yo, más allá de los delegados de acá de Chacabuco o del delegado que han tratado de exponer el tema y de digamos, pelear por sus afiliados, tampoco he visto una dirección sindical a nivel de lo que pasa en Junín, donde es de origen la empresa, que hayan expuesto este tema y que los hayan obligado a sentarse a hablar. ¿Qué te quiero decir con esto? Me parece que es una muestra más de lo que pasa en la Argentina de la crisis dirigencial, política, empresaria y sindical. Entonces, es una muestra de lo que nos pasa en un montón de aspectos. Sí, pero ¿sabes qué me molesta y en este caso de tu mirada, porque tiene que ver con la mirada justamente de los funcionarios, de la política, que termina recalando la responsabilidad en la dirigencia sindical. No. Cuando el problema se genera, y todos lo sabemos, pero Ale, esto es histórico, mucho más arriba. Por eso, la gente que tiene dinero. Por eso te digo que... Y que lo que se joden son los de abajo. Si nosotros lo ponemos en un intermedio, un cachito más arriba, estamos también mirando mal y tratando de entender y para solucionarlo mal. Yo no te estoy diciendo que sea una responsabilidad sindical. Te estoy diciendo que para mí es una crisis dirigencial empresaria, política y sindical. Me parece que es como que las tres patas, si querés, de lo que debería garantizar estas cosas en la Argentina no sucede, y me parece que pasa en muchos aspectos eso. Podemos hablar de la educación, es más o menos lo mismo. Estamos hablando de la salud pública, podríamos hablar de la educación. Por eso vamos a poner entre comillas, mi lucha o mi pelea o mis intenciones de que haya renovaciones de la gente que toma decisiones en todas estas esferas. Creo que necesariamente hay que tener renovaciones en lo empresario, en lo sindical y en lo político. No podemos tener políticos que están 20 años en los mismos lugares o en los lugares de decisión. No podemos tener sindicalistas que están hace 20 o 30 años en los mismos lugares y en los poderes de decisión, y tampoco en las cámaras empresarias. Creo, y yo te estoy hablando, si querés, de manera muy general, pero me parece que la salida argentina que va a evitar este tipo de cuestiones tiene que ver con una renovación dirigencial. Si fueras intendente, sí, y yo te invito a charlar, y vos venís, es una pregunta que yo le tendría que hacer al intendente Víctor Ayala, pero no viene. Sí. Entonces hacemos una pregunta hipotética. Si vos fueras intendente y venís y charlamos, y yo te pregunto, Alejo, ¿qué vas a hacer con el sanatorio, en tanto intendente?
en un momento como este? ¿Qué harías? Te lo respondí con lo que hicimos cuando estaba en la Secretaría de Gobierno. Exigirle a las obras sociales y a la medicina privada que contraten el sanatorio y exigirle al sanatorio que invierta y tenga sus empleados como los tiene que tener y generar además los ámbitos de discusión para eso. ¿Hubieras dejado que todo llegue hasta acá? ¿Sin hacer nada? Como hizo el intendente municipal. No, bueno, ahí tenemos esa diferencia. Yo creo que la postura del intendente tiene que ver con esto, con que se desarrolle la salud privada, pero también tiene una responsabilidad de que el hospital público, si no funciona lo privado, atienda a cualquiera. Corregime. Pero es mi postura. Yo te planteo lo que hubiese hecho, o lo que haría. Yo creo que es eso, es intermediar en ese sentido. Corregime si me equivoco. Sí. A mí me encantaría anunciar a lo largo de la mañana reunión del intendente con las autoridades del sanatorio. No, pero las ha tenido. Por ahí no. ¿Qué pasa? Que no las anuncia. Un intendente que anuncia todo. Todo. Cuando se baja del auto lo anuncia, cuando se sube a la cosa lo anuncia. Es anunciador compulsivo y se saca fotos de manera compulsiva. Déjame que te diga que no le creo, porque eso es gestión bien, no. Y se sacaría fotos y lo anunciaría. No lo anuncia. Está bien. No me quiero meter ahí. La pregunta es, ¿por qué no sale una...? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo, a ver, respeto tu opinión. Yo con el intendente... Bueno, está bien, pero en definitiva tu opinión. Yo tengo muchísimas diferencias con Víctor, pero también muchísimas coincidencias o cosas que pensamos parecido, pero también tengo diferencias. Pero más allá de esas diferencias, no creo que... O sea, sé que estuvo reunido tanto con la parte de empleados, porque hemos estado y yo he estado presente, y también con la dirigencia, y yo he estado presente. Entonces, por ahí es una cuestión de comunicación de lo que vos planteás, que puede ser o no, esta opinión de una... No, bueno, pero es tu opinión, yo tampoco voy a valorar tu opinión. Pero creo que lo ha hecho. Ahora, tampoco... Y esto sí es cierto, no tiene la manera de apretar un botón o hacer algo y que esto se solucione, pero sí tiene la responsabilidad de generar los ámbitos para que esto se dé. Evidentemente hasta el momento no ha alcanzado, con lo cual hay que hacer seguramente algo más. Pero bueno, digamos, no creo que pase por una cuestión de anuncios, pero bueno, vos sos comunicador y sabés más que yo. En un caso como el de corrupción en servicios públicos, como el que tenemos, un caso que no se resuelve, que se sigue ampliando. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a si el intendente tendría que estar más cerca de la gente y ser más claro. En cuanto a la información, yo creo que hemos sido claros todos desde nuestro posicionamiento en esta situación. Mirá, yo te cuento, cuando nosotros nos enteramos de estas, que en principio eran irregularidades, que ahora ya lo podemos, por lo menos por las pruebas que han habido, o inclusive los audios y demás, se podría llamar de otra manera. Pero cuando nos enteramos de esto, tanto desde el comité, desde la mesa del comité, como desde el bloque de Juntos, le pedimos una reunión al intendente, y de manera urgente. Nos anoticiamos un viernes, el sábado a la mañana estábamos reunidos. Y nuestra postura era pedirle al intendente que separe a los funcionarios para que se pueda investigar y que además los denuncie y los lleve a la justicia para que sea quien nosotros creemos que tiene que determinar esto, que es la justicia. Por suerte nos encontramos con un intendente que ya había tomado esa decisión. Entonces me parece que en esas son señales claras, y no lo quiero personalizar en ahí, o la digo como espacio. Nosotros, como bloque de concejales, propusimos una comisión para que se acerquen pruebas al Consejo y aportar. Esa es una posición que yo creo que es la que hay que tomar en casos, que hay que tomar en estos casos. Otra, muchísimo más fácil y menos responsable, hubiese sido decir que era un ataque político, que nada existía, que como pasa en un montón de situaciones, sí, claro, como ha pasado en gestiones anteriores. Entonces, un caso, yo tengo que ser justo, no puede ser lo mismo que se ponga a toda disposición, que se aporten las pruebas que se tenga o la documentación y que se denuncie ante la justicia, a que eso no se haga. No puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo. Ahora, no lo es. Vos me preguntás, ¿debería haber sido más claro? Yo entiendo que
que fue claro de lo que hicimos y no de lo que decimos. Me parece que es la postura que hay que tomar en ese caso. Yo te lo vuelvo y te lo digo acá, y no quiero hablar en nombre del intendente, porque además yo estoy en el bloque de concejales, hoy no estoy en el Ejecutivo, no soy secretario de Gobierno, no puedo hablar en nombre del intendente, y además porque no es que todos los días estoy en contacto con él. Te hablo por mí, y lo que yo quiero es que se lleve esto hasta las últimas consecuencias, y que si hay responsables y penalmente responsables, que tengan las consecuencias que tengan que tener, y que además sirva para que nadie intente cosas similares. Pero eso, y yo respeto a la justicia, aunque muchas veces tenga diferencias, sí, por supuesto. Creo que es por el camino que se tiene que resolver. ¿Cuál es cuál pensás que puede ser el costo político? ¿De este caso? Sí, incluso de lo que llevamos andado hasta acá. Sí, y yo creo que puede ser alto, obviamente tiene un costo político, que es de alguna manera lo que el Frente de Todo trata de exprimir, constantemente sembrando duda ahora por un montón de cosas que no tienen ningún fundamento, pero aprovechan de esta situación para hacerlo, que ni siquiera lo critico, lo describo. Pero me parece que en líneas generales, y lamentablemente, la gente está muy resignada a estas situaciones. Les molesta, les duele, pero les duele porque mientras estas cosas pasan en cualquier estado o en cualquier gobierno, los problemas que tiene hoy la gente es que aún trabajando, el que puede trabajar no llega a fin de mes. Entonces, las discusiones son casi, te diría que muy básicas. Estamos discutiendo una Argentina, una provincia, una ciudad. Estamos discutiendo cómo hacer para que la gente pueda comer todos los días del mes, o cómo los padres puedan mantener a sus hijos, o cubrirle las necesidades básicas. Entonces, es muy indignante y muy... No quiero decir que te resignes, pero te acostumbras, lamentablemente. Y yo creo que nos acostumbramos cuando, por ejemplo, hoy por hoy estamos viviendo un momento donde el lunes compras la carne, el martes va a la peluquería, el miércoles carga nafta, el jueves compra el pollo. Por supuesto que son medidas que ayudan a paliar la situación, pero no puede ser eso la normalidad. No. Y nosotros nos acostumbramos a eso, que te dicen, nos acostumbramos a que te digan, el lunes tenés que comprar la carne, el martes cargar nafta, el miércoles. ¿En qué país estamos viviendo que esas cuestiones pasan a ser normales? Obviamente la gente va a aprovechar de eso por la situación que estamos y lo bien que hace. Pero no puede ser esa la normalidad de nuestro país. Entonces, con esas cuestiones, y encima tenés casos donde los políticos voy a decir hacemos, porque yo obviamente me hago cargo solo de lo mío, pero soy parte de la política hoy, hacemos las cosas mal y no les das respuesta. El nivel de intolerancia es altísimo. Mira, yo te voy a contar un ejemplo que para mí lo grafica. El otro día tuve que viajar a Buenos Aires, ¿no? Y entro en un kiosco y la chica estaba haciendo la caja. Estaba, preparando la caja. Y yo agarro una tableta de chicles y lo apoyo como para que me atienda. Y me mira y me dice, ¿me podés esperar un segundo? ¿Viste? Ya enojada. Sí, le digo, no hay problema. Le digo, yo simplemente lo apoyé ahí para que... No dije nada. Bueno, entra una mujer atrás y le dice, la chica me empieza a cobrar y le dice, ¿me cargas 500 o para la sube? Otra vez la mandó. Y la mujer le dice, sí, apoyá la tarjeta. ¿Sabe qué le contesta? Dice, bueno, yo tampoco soy adivina. O sea, en ese nivel de crispación, es un ejemplo que parece burdo, pero es el nivel de crispación, de intolerancia y de angustia que estamos viviendo todos. Ese día encima había 80 líneas de colectivo en paro. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a la gente que tenga tolerancia o entienda algunas cuestiones cuando se levanta temprano para trabajar, cuando tiene problemas para llegar al trabajo, cuando encima vivíamos una ola de calor que si no faltaba, teníamos problemas de servicios, llega de trabajar y encima no le alcanza la plata?
O sea, es imposible hablarle a la gente hoy de cuestiones macro, si querés, o de cuestiones de fondo. Pero la realidad es que nosotros los que estamos en política tenemos que hacer ese ejercicio porque es nuestra responsabilidad. Pero bueno, obviamente hoy la gente está muy poco receptiva a estas cuestiones porque está pasándola muy mal y todos en definitiva en su menor o mayor medida. Volviendo a tu pregunta inicial, porque no le quiero escapar, que obviamente tiene un costo político, pero el costo político que vamos a tener todos los políticos pasa por no poder resolver las cuestiones del día a día a la gente. Sos el primer político que se va a la banquina, se tira de cabeza, hace un salto mortal y después hace para atrás y retoma la pregunta, cosa que se agradece profundamente. Porque te iba a decir, ¿qué tiene que ver todo esto que es sumamente interesante, pero qué tiene que ver con la pregunta? Bien. Alejo, lo hemos hablado fuera de micrófono. ¿Dónde ha quedado la capacidad de construcción política del radicalismo? ¿Local estás hablando? Local. ¿O general? General. Local. General, podríamos decir un montón de cosas. Yo digo local. Hemos tenido un referente, sí. Chacabuco ha tenido un referente radical, intendente, que ha construido políticamente mucho nuestra ciudad y ha formado incluso dirigentes y les ha enseñado, entre comillas, maneras de caminar la política, sí. ¿No? Y ese siempre fue un referente al que llamar en momentos en donde por ahí la cosa se perdía un poco el rumbo. Me acuerdo cuando el radicalismo sacaba 2011, 2012, tenía un techo de 5.000, 6.000 votos. Y bueno, siempre lo íbamos a buscar a él, los periodistas también. Y le preguntábamos un poco por qué creía que las cosas iban como iban, ¿no? Y mirando lo que nos queda para este año, cómo venimos en Chacabuco y las cosas que han pasado, qué nivel de calidad política, de calidad institucional estamos teniendo en nuestra ciudad y viendo que es tan poco y que hemos perdido tanto, ¿no? En un momento en donde nos habíamos ilusionado, con Víctor Ayala nos habíamos ilusionado muchos, venía de afuera de la política, creíamos que podía aportar toda esa cosa de aire fresco, de ver los problemas, porque como no estaba metido en el lío político, podía ver los problemas que teníamos y ofrecía solucionarlos de una manera bastante repleta de sentido común, con mucha capacidad de trabajo. Y bueno, quienes más o menos entendemos que las cosas hay que resolverlas y que ahí se construye mucha política resolviendo cosas, nos ilusionamos en un momento. Y hemos vuelto a perder esa ilusión. Y hablo en representación de un montón de gente que lo dice, ¿no? Y miro para atrás y no encuentro tampoco mucho respaldo, mucha cohesión, ¿no? No encuentro un partido que esté respaldando este momento y que tenga soluciones y que esté trabajando para salir. No sé cuál es tu mirada. A ver, yo creo que el radicalismo que encontró Víctor hoy, el ahora intendente, es como decís vos, un radicalismo que estaba en el suelo, realmente, a nivel local. Por múltiples errores y múltiples dirigentes que no vale la pena en este momento mencionar. También hay que decir que en ese momento hubo muchos otros que se mantuvieron estoicos, por decirlo de alguna manera, con la bandera del radicalismo, ¿no? Creo que en ese sentido, es como decís vos, Víctor generó en ese momento esas expectativas del radicalismo y la ambición del partido por el poder para cambiar las cosas, no por una cuestión de poder y nada más, y lo ha logrado. De hecho, bueno, se han ganado todas las elecciones y han tenido intenciones de mantener esos lugares de decisión. Sí, comparto también, eso como una parte, ¿no? Sí, comparto también que durante este proceso no hemos logrado, del radicalismo y como autocrítica, generar otros cuadros y otra construcción política. En parte puede haber sido porque puede haber tenido errores la conducción del radicalismo, puede haber tenido errores el intendente, podemos haber tenido errores nosotros los que no estábamos activamente participando. Me parece que es porque se ha estado en gestión también y se ha enfocado solo en eso, porque durante la pandemia y algunos meses más también, el comité
no estuvo activo y como debería haber estado, y no tiene que ver con la conducción del partido, me parece que tenía que ver con las circunstancias más que con quién eran los que conducían. Creo que por todos esos tipos de factores no se han generado, por lo menos la cantidad de dirigentes o de cuadros políticos que uno quisiera. También seguramente se ha fallado de alguna manera en la construcción política de grupos y me parece que son autocríticas que hay que hacer, sobre todo si se quiere hacer ahora. Ahora, en términos personales o lo que pienso de la ciudad, mira, yo creo que la política en la ciudad se tiene que hacer con buena gente. Chacabuco, podemos tener discusiones ideológicas a niveles macro, podemos tener discusiones ideológicas a niveles, no sé, impositivas, de cuestiones de rumbo del país. Pero en Chacabuco no hace falta ser de un partido o del otro para acordar ciertas cuestiones que todos queremos. O sea, si yo te voy a decir que quiero mejorar los servicios públicos, la verdad, eso va a querer el peronista, el radical, el del PRO, no sé, de izquierda, cualquiera. Después, por supuesto, que hay los cómo, ¿no? Y ahí es donde hay que discutir. Pero yo creo que a veces estamos muy enfocados en lo partidario y sobre todo este último tiempo en la grieta también que se ha generado y nos saca del eje de lo que hay que discutir en Chacabuco, que tiene que ver con lo que haríamos todos y cualquiera que tiene sentido común. De todas maneras, yo creo que el radicalismo este último tiempo y sobre todo estos últimos meses se ha vuelto a poner a discutir, se ha vuelto a convocar gente, la gente está de alguna manera respondiendo, por lo menos radicales, en ese sentido. Y insisto, yo creo que nosotros lo que más le podemos aportar al espacio de Juntos y al radicalismo, e inclusive hoy el líder del espacio, que es Víctor, son alternativas de gente, de cuadros políticos, de dirigentes. En eso es creo lo que tenemos que generar, que sí hay una falencia, pero que tampoco es que no hay nada. No, yo no dije eso. Lo que sí noto es que a nivel nacional, sí, el radicalismo va perdiendo, me parece, representatividad. Casi te diría en una coyuntura que le es sumamente desfavorable, porque quien tiene más peso a nivel nacional dentro de la coalición es el PRO. Sí, yo no coincido con eso, pero no coincido porque me parece que después de las últimas elecciones, primero, no coincido con tu apreciación, pero sí quiero, pero puedo no coincidir, sí, ¿no? Por supuesto, pero yo hago una lectura, no es que... No, está bien, pero no coincido. A mí me gusta. Bueno, no coincido con tu lectura, entonces. Pero sí me gustaría que el radicalismo tuviese más, o sea, sí comparto con que el radicalismo tendría que tener, si querés, más fuerza y más preponderancia en la coalición. Pero no creo que el radicalismo no esté yendo hacia eso. Me parece que este último tiempo han aparecido varios dirigentes en ese sentido que hoy no ocupan los lugares no tenemos, si querés, más allá de Facundo Manes, un candidato a presidente que podría ser, o sea, el PRO tiene, por ejemplo, a Bullrich, Larreta, inclusive Macri, pero a mí sí me ha parecido que Facundo Manes es una buena aparición para el radicalismo, que el camino que está haciendo Martín Lustó es una buena opción para el radicalismo, que Rodrigo de Loredo es una buena opción para el radicalismo cordobés, que Lozada también con Santa Fe, creo que están apareciendo dirigentes y hay muchos en el interior que están en esa línea. Lo que pasa es que, mira, volviendo a esos lugares donde siempre están los mismos, es mucho más trabajoso que aparezcan nuevos dirigentes. Sí, claro. Y bueno, eso es lo que uno pretende correr. Pero me parece que el radicalismo en eso tiene un despertar, que le falta muchísimo por hacer. Pero es cierto también que el PRO tiene más preponderancia en la coalición. Bueno, hay que pelear desde los lugares que le toca al radicalismo para que el radicalismo influya lo máximo posible. Digo, por supuesto que podemos no coincidir en las lecturas. Sí, obvio. Lo que digo es, la sensación que yo tengo es esta, digamos, a nivel nacional, me parece que está pasando un poco esto, tiene más fuerza el PRO. Sí. El radicalismo siempre históricamente fue lento. Pero a nivel local nosotros tenemos otra realidad en nuestra ciudad, que es que el radicalismo tiene más peso que el PRO. Sí, las dos cosas son ciertas.
Entonces, de alguna manera, con gente joven, para mí, pero que no tiene la escuela que tenían Osvaldo Rodrigo, Mario Lala, y un señor que se fue de la política, creo, Horacio Recalde. Sí, el cordobés. Ellos sí tenían como más noción de la importancia de la construcción política, ¿no? Como que desde ahí se partía. Nuestras generaciones son un poco más desde ciertos lugares, desde cierto compromiso, si querés, se ha salido a la cancha. Me parece que no estamos teniendo dirigentes, y esto es lo que me preocupa, porque en el peronismo pasa algo muy parecido, que no estamos generando bases para que cuando haya estos agujeros, porque no voy a decir vacíos de poder, pues estaría diciendo, haya opciones y transiciones. Haya algo que sostenga. Lo comparto, pero eso creo que yo comparto ese pensamiento, pero también tiene que ver con un hartazgo de la sociedad hacia la política tradicional, ¿O vos por qué crees que el hartazgo de la sociedad está justificado? No estoy diciendo que sea responsabilidad de la gente, mucho menos. Yo, ante ese hartazgo que tenía, traté de involucrarme y de aportar lo que yo podía, ¿no? O lo que yo puedo, o lo que yo pueda aportar. Pero también hay un hartazgo de la sociedad, de que por lo menos en los últimos 15 años, te diría, estamos en una crisis económica, social que no parece tener fin. Y por supuesto que van a ser apuntados los políticos tradicionales. Si encima a eso no generamos escuelas de dirigentes o formación de dirigentes, vamos a tener menos salida. Pero por ese hartazgo también aparecen otros candidatos o figuras que tienen cierta aceptación. Por ejemplo, Javier Milei. Es un tipo que no tiene construcción política, que es lo que me estás diciendo. Es la resultante de. Claro, es un tipo que no tiene construcción política, que tira simplemente eslóganes. Y que yo, mirá lo que te voy a decir, estoy de acuerdo con lo que representa desde el enojo, pero no desde las soluciones. Totalmente. ¿Entendés? Entonces yo siento que, por ejemplo, Milei plantea un montón de cuestiones que son, a mi juicio, impracticables, pero que además, si suponete que el día de mañana es presidente y las quisiera aplicar, va a tener que tener una construcción política que no va a tener. Esta discusión la tengo con algunas personas que les gusta, por ejemplo, Milei, y yo le digo, ok, yo no estoy con Milei y no me gusta, pero si a vos te gusta, involucrate y construyan poder político, porque si vos querés que pase lo que dice Milei, va a necesitar tener esa construcción política. Y eso no pasa, y creo que no pasa porque la política hoy es la profesión peor vista, seguramente. Si vos haces una encuesta, un sondeo, ¿qué se piensa de la política y de los políticos? Seguramente somos bueno, claramente. Y bueno, entonces, eso obviamente es responsabilidad de los políticos, ¿no? Pero también es como un círculo vicioso que no permite que mucha gente que se podría involucrar no lo hace. Y acá hay una sola realidad. Si no se involucra más gente, que es lo que yo ansío y tengo como deseo, que más gente se involucre en la política, y en todos los partidos políticos, no estoy hablando de mi espacio, digo en general, que se involucre más gente, que haya renovación, que discutamos otras cosas, que construyamos si querés, esta construcción, que hagamos esta construcción política o esta formación de dirigentes, porque si no vamos a seguir patinando en lo mismo y vamos a seguir odiando a los políticos que van a seguir siendo los mismos. Yo entiendo la política como un lugar de transición, creo que hay que estar un tiempo, aportar lo que uno puede al máximo, y luego nada, irse a su casa o participar de una institución o de un partido político, pero salir de los cargos de decisión. 8 años entonces, ¿está bien? A mí me parece que 8 años te diría que es mucho. Yo, si vos me preguntás cuánto tiene que estar un intendente, son 6, sería lo ideal. 4 años me parece que a veces te quedan muchas cosas por hacer. 8 son muchos. Sí, a mí me parece suficiente. Es mi opinión. Si yo un día soy intendente, no vería eso como una posibilidad. A 20 de marzo del 2023, año electoral, previo a las PASO, que son ya nos dieron la fecha, en agosto. En agosto.
abril, mayo, junio, julio, sí, 5 meses, ponele. Sí. Menos de medio año. ¿Sabe alguien del radicalismo qué va a hacer el intendente municipal? A 5 meses de las No, PASO. a ver, te soy totalmente franco. No se ha estado hablando de esto hasta estos últimos días que empiezan de alguna manera a sonar algunas cuestiones y se han tenido reuniones con el intendente, tanto en el comité como de manera grupal o inclusive individual. Porque no se ha estado pensando en eso. ¿Viste? Uno dice, yo no puedo estar pensando en las elecciones cuando tengo que gestionar. Es cierto, eso es cierto, pero también es cierto, y que nadie lo dice, que se miran las elecciones y se miran a ver quién es. Entonces, decir que no estamos pensando en eso es una mentira. También, Se agradece un montón. porque las todo. mentiras son lo que van generando, Alejo, en la gente. ¿Sabes qué nos va generando? Sí. Mucha violencia. Bueno, por eso yo te estoy hablando Esto de. que contaste Sí. de la kiosquera. Sí. Todas esas situaciones. Escuchar que dicen que no les importan cuando todos vemos que lo único que les importa es eso, va generando como Sí, enojo. yo creo que por eso te digo que cualquier político que está cualquiera que está en política, mejor dicho, obviamente tiene el 2023 como una elección y obviamente que se está pensando en eso. Ahora, distinto es quienes estamos, yo estoy en el legislativo, no estoy en el ejecutivo, pero quienes están en gestión. El otro día yo un poco le decía también a Víctor, le decía, nosotros ¿para qué queremos ganar elecciones? Queremos ganar elecciones para cambiar cosas, pero para llegar a los lugares en los que estamos hoy. Y los dos coincidíamos, bueno, estamos en los lugares en los que se llega por ganar elecciones. Hagamos lo que hay que hacer cuando se ganan elecciones. Eso es una realidad. El intendente, su equipo, los concejales, estamos pensando en la gestión. Pero no podemos desconocer que estamos mirando las elecciones del 2023 con otro ojo. Porque si no sería... Yo no lo diría, porque yo sí lo estoy haciendo. Yo te iba a preguntar justo mientras se hace campaña, sí. ¿quién gestiona? No, es que... Porque muchos de los... Es una pregunta cuando estás que en siempre... gestión es mucho más simple en este sentido. La mejor gestión para alguien que quiera, si Víctor quiere renovar o si el radicalismo quiere presentar otro candidato o el PRO, la mejor campaña que se puede tener es una mejor gestión y es una frase hecha, pero es una realidad. Después, por supuesto, hay que... Cada candidato que exista puede tener su impronta, su manera, sus prioridades. Eso también es una realidad. Pero lo que hay que hacer ahora es gestionar lo máximo posible, lo mejor posible, como si no hubiese campaña, porque siempre se tiene que hacer eso. Pero si uno piensa solo en la campaña, lo mejor que tiene que hacer es gestionar bien. Paralelamente hay que se lleva un proceso de construcción política y de discusiones y de charlas y de discusiones internas y que se va a dar también y se va, creo que, a profundizar cuando el intendente finalmente decida qué es lo que quiere hacer. Sea que quiere ir a otro mandato o que el intendente decida no participar, las discusiones se van a dar porque es natural y sano que eso pase, pero se tiene que dar adentro del comité o en algún local del PRO. Rapidito, me gustaría que me digas cuál es tu mirada de las paritarias 2023, esto de que fueron, no fueron. ¿Por qué digo me gustaría tu mirada? Porque todos pensamos que justamente en época de elecciones es importante que los trabajadores estén contentos, vamos a decirlo así, porque también votan. Y esto viene siendo un problema hace 2, 3 años que tenemos, digamos, antes era como naturalmente se reorganizaba todo rápido y hace 3 años o un poco más por ahí es noticia, es un seguimiento periodístico, o sea, es una cuestión política, hay permanentemente un tira y afloje, los números de la economía no marcan nada, no hablan, habla el tira y afloje político que se haga o se construya o no entre el municipio y los dirigentes sindicales. Un poco eso, tu mirada, y qué complicado que es negociar este tipo de cuestiones, como le toca ahora a Scali, por ejemplo, en algo que el intendente Ayola tiene mucha habilidad, que es, a lo largo de los años, él ha sabido hacerle poner el cuerpo a sus funcionarios en peleas que ha generado él. Casi personales en un punto, ¿no? Y sin embargo tiene que ir a ponerles el pecho y a llevarlas adelante otros. Y cuando se caen esos, consigue otros.
y consigue otros. Yo hoy decía, pobre Marquito Scali debe estar diciendo, aguántenme un poquito porque tengo que estar acá, tengo que estar allá, tengo que estar trabajando esto, y yo arranqué hace 3 días, no sé ni cómo se hace. ¿Redundará eso, todo esto que te estoy diciendo en la calidad de esa negociación? ¿Se pondrá plata para pasar por arriba todo esto? Bueno, tocaste un montón de temas. Vos después decís que yo me voy por la banquina y bueno, y qué sé yo, pero es imposible. Todo eso está. No, es que obviamente es un buen tema para tocar. Pero lo que quiero decir es que tocaste un montón de temas. Dentro de paritaria, economía, la manera de Víctor de resolverlo, hay un montón de cuestiones. Lo primero que te tengo que decir, yo fui parte de negociaciones paritarias. Uh-huh. Lo primero que te tengo que decir es que nunca desde el municipio se vio la negociación paritaria pensando en que el empleado votaba o no votaba. Yo por lo menos nunca lo hice en términos políticos. A ver, para que me voten le doy más o no, nunca se pensó de esa manera. La responsabilidad que teníamos en los momentos que a mí me tocó llevar adelante esas negociaciones paritarias tenían que ver con ofrecer lo máximo que el municipio podía pagar de acuerdo a sus posibilidades. Y siempre fue una cuestión técnica en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, la situación económica actual es muy difícil. Hoy ningún porcentaje que pueda arreglar le puede garantizar al trabajador que va a mantener su poder adquisitivo. O sea, no sabemos la inflación que vamos a tener en marzo. Con lo cual complica muchísimo más la negociación, porque cualquier acuerdo que vos logres, dos cosas pasan. No le podés garantizar al trabajador que va a ser mejor que lo que pasa con la inflación, con lo cual no dejarías conforme a la parte sindical, ni estarías siendo justo con el trabajador. Pero por otro lado tampoco podés garantizar que el municipio lo vaya a poder pagar. Mirá lo que pasa, y esto te lo hablo desde afuera, no estoy en la negociación paritaria hoy. Ni tengo los números del municipio, pero es una cuestión muy técnica y simple. Nosotros, hoy el municipio tiene que sentarse a hablar de paritarias por 6 o 7 meses, ¿no? Uh-huh. Y tiene que comprometerse, porque cuando firma eso, a cuánto va a aumentar cada mes. Pero el municipio depende de los ingresos que tenga de la coparticipación, que básicamente son los impuestos que paga el chacabuquense a la provincia y a la nación también. Llámese patente, uh-huh. Bueno, todo lo que ingresos brutos, IVA, todo eso. Entonces, es muy difícil poder en esta Argentina planificar cuáles van a ser los ingresos que tenés en el municipio para poder saber cuánto vas a poder pagar. Porque en definitiva pasa por ahí, decir cuánto voy a tener y cuánto puedo destinar a esto, ¿no? Porque tengo que destinar a los trabajadores que van a prestar el servicio a la gente. En esa discusión, y además hay que garantizarle que no pierdan contra la inflación, que no sabemos cuánto va a ser. Más que cuánto hay que tener, es cuánto tengo que tener. Bueno, por eso, es lo mismo. Bueno, es lo que hacemos todos, ¿viste? Que nosotros hacemos un esfuerzo para tener ¿Cómo haces para planificar a 6 meses acá en la Argentina? Entonces, esa es una primer problemática desde el punto de vista de decir, me siento a discutir una negociación paritaria. Tampoco se pueden tirar números por tirar porque hay que ser responsable con la administración de los recursos que no son de Ayola, ni de Scali, ni fueron míos, son de todos los vecinos de Chacabuco. Y también hay que ser responsable con lo que le podés pagar a los trabajadores municipales que viven de su trabajo y que requieren no perder poder adquisitivo. Con lo cual complica toda la situación, la situación económica. Y además hay algo que es un poco volviendo al inicio de cómo terminamos discutiendo cuestiones coyunturales y cómo la emergencia de tener que resolver cuestiones urgentes que en este país no están resueltas, uh-huh. Que no podemos discutir otras cuestiones de fondo. ¿Por qué lo digo esto? Porque me parece que en las paritarias o en las negociaciones con los sindicatos habría que poner sobre la mesa un montón de otras discusiones y que no es solamente el porcentaje de aumento. Hablo de condiciones de trabajo, de capacitaciones, de presentismo, de responsabilidad en el trabajo, de, bueno, un montón de cuestiones que bien podría ser discutido en un convenio colectivo de trabajo que va a haber que hacer en Chacabuco, además, pienso. Entonces, digo, la emergencia nos lleva a discutir
qué porcentaje más, menos. Ya Coincido. es complicado saber y poder planificar eso en este país. Pero además dejamos de lado un montón de otras discusiones que tienen que ver con como te repito, con las condiciones de trabajo del trabajador, cómo mejorarle esas condiciones, pero también con las obligaciones que tiene el trabajador. Entonces, es bastante complejo. Y además, en un municipio que está mal estructurado en relación a la cantidad de empleados que tiene la ciudad. Que no es culpa de los empleados, ¿eh? Ni siquiera te diría que es culpa de los sindicatos, aunque puedan tener su parte de culpa. Esto es culpa de dirigencias políticas que han hecho esto y que han comprometido inclusive en contra de los propios buenos trabajadores municipales, que son la mayoría. Entonces, toda esa discusión en algún momento hay que darla si lo querés resolver de raíz de alguna manera, por lo menos plantearlo de cara a la sociedad. Pero bueno, obviamente hoy la discusión se centra en los porcentajes de aumento que se puedan dar de acuerdo a la inflación que se va a tener y tratar de mantener el poder adquisitivo. Hoy no es solo una cuestión municipal, o sea, hablas en el privado. ¿Mm? Vos, obviamente, hablas Lo con el sabemos privado, todos. con tus auspiciantes o quien sea, mantener la capacidad adquisitiva de cualquier empleado en lo privado o cualquier persona en lo privado, cualquier autónomo, es muy difícil. Entonces, me parece que no es una cuestión solamente municipal. Por supuesto que tiene muchísimo más, si querés, preponderancia, porque es muchísima la cantidad de gente y porque es quienes nos acercan los servicios a los vecinos. Eso en tema paritaria. En tema, lo otro que me habías preguntado era cómo podría salir o lo que planteaba, o el manejo que planteaba Ayola en estos términos. Creo que él ha elegido una manera de manejarse con los sindicatos. Yo cuando fui secretario de gobierno no creo que él me haya usado para eso. Me parece que para mí era parte de mi responsabilidad como secretario de gobierno de hacerme cargo de eso. Y te digo más, yo fui primer candidato a concejal, estaba en plena campaña electoral y estaba yo sentado con los sindicatos hablando y negociando. O sea, ni siquiera lo especulé políticamente. Yo sentía que mi responsabilidad, más allá de una campaña electoral, era estar gestionando esa negociación paritaria. Y lo hice. Muchos me lo criticaron, muchos me dijeron, estás loco, ¿cómo vas a ir vos a exponerte a esta situación? Y yo le dije, soy el secretario de gobierno, tengo que estar ahí. Y yo entiendo que no sé cuál es la relación hoy de Ayola con los dirigentes sindicales. Lo que sí creo es que es necesario tener esa relación. Y en los mejores términos posibles, que no implique ser, digamos, tener acuerdos, o sea, o tener... No, por supuesto. Pero no cortar el canal de diálogo. Sí, yo eso lo tengo siempre y de hecho me pasa hoy que me cruzo en la calle con Horacio Calarco, con Ángel Oliveto y que nos acordamos de las discusiones que hemos tenido y bueno, fueron discusiones acaloradas, pero nos cruzamos en la calle y nos saludamos y nos respetamos. Ale, en algún momento cuando hablabas de lo de las paritarias y todo, no quise interrumpirte, pero venía a colación algo de lo que me parece que ya está bien en Chacabuco. Vamos a hablar de lo que podemos hablar, de ejercitar. Ya está bien de ejercitarlo, ¿no? Digo, la política tiene, la gestión, la política tiene muchos vicios, muchos. Uh-huh. Los hemos heredado, nos han enseñado los de arriba, que vinieron mucho antes que todos nosotros, y nosotros los copiamos a rajatabla. La acción y la inacción también, y los vicios también. Y cuando digo los vicios, digo, a mí me parece que un ejemplo perfecto de la no gestión, pero no coyunturalmente, sino la no gestión, la habilidad que se tiene para no hacerlo desde un lado y del otro, podemos poner el ejemplo de los ventiladores. Sí. Y esta cuestión que decís vos de gobernar con la guardia, ¿no? Tenemos un año que es el más caluroso en la historia del mundo mundial de nuestra ciudad, de la Argentina, pero de Chacabuco. Tenemos un problema con el comienzo de clase. Tenemos un calor descomunal, nunca visto. Algo nuevo. Y podemos
podemos medir rápidamente la capacidad de respuesta que tenemos como gobierno. No solo lo viejo no resolvemos, sino que lo nuevo menos. Pero lo gracioso es que a lo nuevo, que es esta realidad que no contaba nadie, o sea que en algún punto queda excusado en principio de resolverlo inmediatamente, igual se usa el vicio viejo, que es pegarse entre los integrantes del mismo consejo escolar, primero y segundos, se pegan, pero Alejo, nadie se subió a un auto oficial y se fue a la provincia, aunque sea a patalear, porque nadie está diciendo, y mira, estás obligado a traer los ventiladores en el coso de atrás de la camioneta, pero sí estás obligado a subirte a la camioneta e ir a hablar hasta con Axel Kicillof si hace falta, de 3 días no viene, pues está tratando que lo atiendan, para solucionar el tema de los ventiladores. ¿Qué hacen? Hacen notitas acá, en un medio de Chacabuco, se pegan entre ellos, primero y segundo del consejo, y los ventiladores siguen sin estar. Mirá. Y nosotros tenemos que intentar querer otra cosa. Sí, no, estoy totalmente Nosotros de acuerdo. Digo, Chacabuco, estoy totalmente de acuerdo. Yo, mientras contaba eso, me acordaba que yo fui a la Universidad Nacional de Luján. Después me terminé residiendo en Buenos Aires, pero en Luján estudié 5 años. Que si me escucha mi madre me va a decir que vaya a terminarla porque me quedaron 2 o 3 materias. Pero digo, en la Universidad Nacional de Luján me acuerdo que si prendíamos los ventiladores no escuchábamos porque hacían un ruido que... Y la amo a la UNLU, ¿eh? La UNLU, si no prendíamos no podíamos estar. Pero de eso hace 20 años. Y estamos igual o peor. Entonces es una degradación en este caso de las condiciones de estructura o infraestructura de educación. Tampoco se puede dejar de decir quiénes son quienes tienen que resolver esto. En noviembre se hizo un pedido a la provincia a través del Consejo Escolar de cuáles eran las necesidades que se tenían y se hizo formalmente. Sí. No tuvieron respuestas, tendrían que haber ido es una opción. Podemos decir que se... Tomémoslo como que faltó eso. Yo creo que se hicieron de la manera que se tenía que hacer, de la manera formal. Pero bueno, lo que pasa es que pero yo quiero llegar a esto. Discutir estas cuestiones en marzo, cuando los chicos no pueden ir a la escuela, no tiene sentido. Justamente. Porque entramos en eso de estamos discutiendo con los chicos sin poder ir a la clase. Tampoco se puede decir cualquier pavada. Tampoco se puede decir que lo tendría que haber resuelto el municipio con el fondo educativo y bla, bla, bla. Porque tampoco es posible. Por los fondos, por lo que está destinado, por lo que se tiene que... por a dónde tiene que... cómo se proyecta y cómo se aprueban los usos de esos fondos. Sabiendo todo eso, uno siente que no les importa que nada. Yo sí comparto. Lo que digo es, hay que poner en claro cómo son las cosas, pero sí comparto que es un error de la política de no resolver esas cuestiones. Y por eso, en definitiva, los políticos estamos mal vistos, porque pasan estas cosas que no se resuelven. Y después se hace como leña del árbol caído. Y después se hace un montón de tonterías, digamos. Claro. Pero lo primero y lo primordial, que es ir a tocar las puertas. Bueno, yo creo que se cumplió de la manera formal. Si no nos volvemos como neuróticos de la política, está bien, manejamos la neurosis política. Debería, y entonces como no, pero y en el debería nos quedamos y nos morimos se cumplió con la manera formal. Yo tampoco sé realmente si con los ventiladores hubiese alcanzado para solucionar este tema. Tampoco sabemos, pero vamos a buscar los ventiladores. Sí. No, estoy de acuerdo. Pero bueno. Plata para los aire acondicionados, sabemos que no va a haber. Vamos a conseguir ventiladores. Después el otro día yo enseguida voy a los números a ver cuál es el recurso que se necesita. Chacabuco tiene alrededor de 386, pero no tengo el número totalmente chequeado, pero de 386 aulas, sumamente 400. Un aire acondicionado instalado y todo hoy debe estar valiendo 400.000 pesos. Un aire chiquito. O sea, que está hablando de 200 millones de pesos para un aire por aula. O sea, a lo que voy es que ni siquiera destinando todo el fondo educativo a eso hubiese alcanzado y demás. Pero esas discusiones, ¿sabés lo que me gustó a mí de esta situación lamentable? Porque en definitiva los chicos no yendo a la escuela,
por más que los docentes se apuren o traten de darle la mejor atención, no es lo mismo que estén en las aulas. Esto ya lo discutimos en la pandemia. Que por ejemplo del comité, en esto que vos hablabas, decía, che, este tema, discutámoslo acá en el comité. Se armó una mesa en el comité, más allá del consejo escolar, más allá del bloque de concejales, de plantear alternativas a esto y cómo no volver a pasar por semejante situación en lo que pudiésemos nosotros resolver. Si estos temas que no se resuelven hoy generan anclaje en los militantes, en querer aportar, para mí es una buena señal. Con los chicos en las casas, porque por una ola de calor, la verdad es que es bastante penoso discutir estas cosas. De un votante, con esta cerramos, Sí. de un votante a un político, de una votante a un político. ¿Tenemos poco porque nos conformamos con poco? Porque nos conformamos con poco, no, yo creo que no es que nos conformemos, yo también soy votante y hasta hace muy poco no estaba en la política. Creo que necesitamos, te decía hoy, insistir con la participación ciudadana. Creo que es fundamental. ¿Hay lugar para que la gente...? Hay que hacérselo, no es fácil, hay que dejar su vida privada. Hay que medir, hay que ser bien visto, hay que tener ganas de hay que tener trabajar. sentido común. Sentido común. Las cosas que hay para hacer en Chacabuco tienen que ver con el sentido común, no tiene que ver con cuestiones. Estamos en ese nivel. Sí, no tiene que ver con cuestiones ideológicas. Pero es que vos lo mencionaste muy bien al principio. O sea, cuando llegó el intendente Ayola, no se juntaba la basura en Chacabuco. O sea, desde ahí partimos. Desde se asignaban los fondos educativos para pagar sueldos. Ese es la ciudad. Era la situación del 2015. Entonces, yo creo que tiene que haber más participación. No tenemos otra alternativa. ¿Invita el radicalismo a eso? Sí, y yo lo hago y yo lo hago personalmente cada vez que puedo. Yo quiero que haya más gente, no quiero que seamos menos. Así hay más lugarcitos. ¿Y querés ser candidato a intendente o precandidato a intendente por el radicalismo? ¿Tenés ganas de meterte en ese lío? Me ahogué, pero no por la pregunta, ¿eh? Sí, no. Sé. Viene de antes. Yo estaría dispuesto, pero no es una cuestión personal. Tiene que ser de esto que hablamos antes, de una construcción colectiva, de gente que te esté apoyando y quiera. Se necesita mucho de apoyo, tener un equipo de trabajo preparado para eso, que se puede preparar, obviamente, y sobre todo de tener una especie de plan de gobierno de lo que debería ser la ciudad de Chacabuco. Yo en eso estoy trabajando, independientemente de que el día de mañana sea candidato o no, o precandidato, pero también obviamente estoy en un espacio en el que va a tener sus discusiones internas, desde la primer planteo de Ayola si quiere o no seguir, hasta cualquiera que quiera hacer. Pero a mí me parece, y yo lo decía el otro día en el comité y lo hablábamos y lo compartíamos, que tenemos que discutir cuestiones de gobierno, de plan de gobierno, de qué es lo que queremos hacer en lo que nos queda de esta gestión del 2023 y de ahí para adelante. En la medida que eso se discuta y estemos de acuerdo, después el candidato obviamente necesita del apoyo de la gente y de que la gente le crea también, porque en definitiva la elección pasa por lo que vos expresás, por tus ideas, por tus propuestas, pero también por la confianza que generás en la gente. Si no, no te va a votar, obviamente. Y yo estaría dispuesto a estar en esas posibilidades, pero no es algo que tenga decidido, no es una ambición personal, pero sí, para seguir en política voy a querer estar en los lugares de decisión neurálgicos, si no me vuelvo a mi casa, porque no voy a estar flotando en la política mucho tiempo, porque no es mi intención para nada. Así que, nada, no sé si respondí tu pregunta. ¿Cuándo tendremos alguna novedad? ¿Más o menos? No, bueno, a ver, el cierre de lista el cierre de lista en junio, yo creo que abril va a ser un mes de decisiones, hay que esperar, o no sé si esperar, pero hay que ver cuál va a ser la posición del intendente, que hay que respetar como líder y como persona, sea cual fuese, y después, obviamente, discutirlo y ver cuál es la mejor opción que tiene el radicalismo para ofrecerle a la sociedad. Mientras tanto, lo que hay que trabajar es en lo que hay que hacer, no en quién lo va a hacer. Muchísimas gracias, No, Alejo. por favor.
2 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros terminamos el programa de hoy. Pasó por Kilómetro Cero Alejo Pérez. Yo lo podría anunciar como precandidato a intendente, pero no corresponde. Gracias por venir. Nos escuchamos mañana. Que pasen una linda tarde. Chao.